¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Defensa manifiesta en una conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas actuarán si la conflictividad pone en riesgo la estabilidad del país. Estas son las palabras del ministro de Defensa, quien también habla al respecto de los puntos anunciados por el gobierno para contrarrestar la crisis. Escuchemos y luego continuamos. Piden la renuncia prácticamente de las autoridades, de los órganos más importantes que tiene el Estado. Lamentamos la actitud de estos dirigentes que quieren sobre todo generar preocupación, pánico, caos, quieren convulsionar y están recurriendo a todo tipo de declaraciones. Están convocando a movilizaciones, están convocando a una serie de acciones y esto realmente es preocupante para el pueblo boliviano. En ese entendido, como gobierno nacional, yo quiero ser muy claro, nuestra actuación siempre va a ser en el marco constitucional. Estamos en la obligación de garantizar el orden interno a través de la policía. Nuestras Fuerzas Armadas también tienen atribuciones y competencias en una situación de conmoción o en una situación que realmente, es decir, ponga en grave riesgo la vida de los ciudadanos, en grave riesgo la estabilidad política del país, en grave riesgo, sobre todo también a la colectividad y al funcionamiento de las instituciones. Como gobierno nacional tenemos la responsabilidad de que, como gobierno nacional, de cuidar la paz social, que ese es nuestro trabajo. Medios de comunicación aquí en Cochabamba. En esta conferencia de prensa queremos informar sobre los resultados alcanzados en la lucha contra el contrabando luego de que se ha emitido, se ha lanzado las 11 medidas y los 7 decretos. Y uno de ellos, y consideramos uno de los más importantes, es el tema de la lucha contra el contrabando. Desde el 24 de mayo se ha dado precisamente estas nuevas medidas. Nuestras Fuerzas Armadas se encuentran intensificando, redoblando esfuerzos en la lucha contra el contrabando. En ese entendido, si bien se ha iniciado este desplazamiento de control, de patrullaje de las áreas fronterizas de los 7.000 kilómetros cuadrados que tenemos en todo el territorio nacional, se ha iniciado con 1.440 efectivos de las Fuerzas Armadas, esto sin contar los miembros del Comando Estratégico Operacional del CEO de la lucha contra el contrabando, que ellos están también con su estructura y con sus efectivos haciendo la lucha contra el contrabando, particularmente en lo que es Perú, en lo que es la frontera con Chile, en lo que es la frontera con Argentina y en lo que es la frontera también con Paraguay. En ese sentido hay una coordinación entre las Fuerzas Armadas y el CEO de lucha contra el contrabando. Como decía, si bien hemos iniciado con 1.440 efectivos, a la fecha, en realidad los efectivos que se han movilizado en la lucha contra el contrabando son 3.037 efectivos, de los cuales corresponde al ejército boliviano 2.657 efectivos del ejército en esta tarea de lucha contra el contrabando. La Fuerza Aérea tiene 108 efectivos, la Armada Boliviana 272 efectivos. Esto teniendo en cuenta también que los efectivos que están encargados de la lucha contra el contrabando también se relevan, porque durante un tiempo, ya después de cumplir su jornada que se ha dispuesto, es decir, también se relevan, otros nuevos ingresan y otros descansan, pero en ese entendido tenemos 3.037 efectivos que se han movilizado por las tres fuerzas. Asimismo, también es importante informar que el número de operaciones que se ha realizado son 181 operaciones y se han realizado 55 comisos. Esto solo
por las Fuerzas Armadas. En ese entendido, tanto el SEO como también las Fuerzas Armadas en nuestros operativos han realizado una afectación total al contrabando, tanto contrabando a la inversa como el contrabando de productos del exterior hacia nuestro mercado, en la suma de 4.349.550 bolivianos. Estamos siempre computando desde el 24 de mayo. De esta afectación es importante manifestar que los comisos realizados en el contrabando a la inversa, que son productos que salían hacia el exterior, tenemos los siguientes comisos. En Achacachi, frontera con Perú, se ha comisado 13 cabezas de ovino. En la frontera también con Achacachi, Perú, se ha comisado 9 cabezas de ganado bovino, 68 unidades de garrafas. Ustedes saben que el contrabando de gas hacia el exterior también es algo dañino para la economía. En ese entendido, debemos manifestar que 68 garrafas se han comisado. Camión de azúcar, esto se ha comisado en el hito 22, carretera Chocorochi, frontera con Perú, que son 449 quintales. 2 camiones de maíz con 700 quintales, esto en Santiago Macha, frontera con Perú. Carne de cerdo en Huaki, frontera con Perú, 260 kilos. Diésel, 3.000 litros que se ha comisado, esto en Huaki, también frontera con Perú. Carne de pollo en Achacachi, frontera con Perú, 1.520 unidades. Pollos vivos, se ha comisado 800 unidades también en Achacachi. Camión con madera en Bermejo, 400 unidades. Fideo en Bermejo, frontera con Argentina, 20 paquetes. Pero también se han comisado y en la lucha contra el contrabando, productos que estaban siendo internados ilegalmente a nuestro territorio del exterior. En ese trabajo se ha comisado en Pisiga 2 camiones, en Villa Dolores Achocalla 7 vehículos medianos, en Villamontes 8 vehículos livianos. Aceite se ha comisado en Uncía 900 cajas de 5 litros, camión con ropa usada en Huachacalla, frontera con Chile, 400 fardos, esto es un comiso muy importante. Camión con telas en Charaña, Berenguela, frontera con Chile, 400 unidades. Camión también que se ha incinerado con 400 fardos de ropa usada. A veces cuando existen riesgos en el comiso por gente que ha sido afectado al contrabando, se incinera el camión. Se ha incinerado con 400 fardos de ropa. Celulares, 79 celulares se ha comisado. Ropa usada, frontera también con Perú, 18 fardos. Todo esto asciende, como decía yo, a 4.349.550 bolivianos. Pero debo manifestar que no es este el único trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en apoyo en la lucha contra el contrabando, sino también está apoyando a lo que es el patrullaje y el control en lo que hemos denominado el Plan Soberanía. Este Plan Soberanía, ¿en qué consiste? En que las Fuerzas Armadas con la ANH, a través de un sistema digitalizado de control virtual, que sea con la ayuda de AGETIC, que se ha constituido en el Ministerio de Defensa, se trabaja en lo que es el carguío de la cisterna. Este carguío de la cisterna es desde YPFB, desde los almacenes de YPFB, y aquí las Fuerzas Armadas realizan con sus efectivos el control del tránsito y desplazamiento que debe seguir la cisterna hasta el lugar de destino, vale decir, hasta el surtidor. En ese entendido, también las Fuerzas Armadas tienen esa misión de controlar que estas cisternas, desde el punto de carguío hasta el surtidor, no se desvíen. Por otra parte, también en el surtidor, vale decir,
en el proceso de comercialización y venta, también en coordinación con las Fuerzas Armadas, está realizando el control, las Fuerzas Armadas. Ese control es muy importante porque lo que no queremos es que este combustible, ya sea por las cisternas o ya sea desde el surtidor, sea desviado para contrabando o para la actividad ilícita. En ese entendido, ese trabajo que estamos realizando también es un trabajo que se ha ido sobre todo ajustando, se ha ido apretando, como decimos, desde el mes de octubre, más o menos, estamos nosotros trabajando en eso y hemos monitoreado todo ese sistema de control en 21.300 cisternas que han sido monitoreados, ¿no? Y queremos decir también, se han intervenido 106 cisternas que pretendían desviar el combustible sin llegar a su lugar de destino por el cual tenía la hoja de ruta. Se pretendía desviar, pero las Fuerzas Armadas han intervenido a través de la ANH y junto con la ANH, y estas cisternas han sido intervenidas. Por otra parte, también han sido intervenidas 32 estaciones de servicio que tienen la obligación de que cuando les llega el producto de combustible, sea gasolina o sea diésel, tienen la obligación de vender a los camiones o a los vehículos de acuerdo a la necesidad que tienen, o es vehículo o es gasolina o es diésel. Ahí se ha intervenido 32 estaciones de servicio que pretendían hacer esta actividad. Tenemos 17 procesos penales en curso, vale decir que se ha procesado penalmente tanto a los que estaban queriendo desviar de las cisternas y de las estaciones de servicio, se han iniciado los procesos penales respectivos. Pero como resultado tenemos hasta la fecha 2.544 litros de combustible recuperado. Esto, vuelvo a decir, es desde el año pasado, del mes de octubre, en el que hemos venido trabajando en el Plan Soberanía, y tenemos ahí importante efectivo que está trabajando en esta actividad también, para que el combustible no se desvíe fundamentalmente al contrabando o a la actividad ilícita, que es también una forma de comercializar a través de la bolsa negra cuando a veces hay colas o cuando hay necesidad de este combustible. Finalmente, es importante también informar a ustedes que también, para ir reforzando el trabajo del control de lucha contra el contrabando y particularmente del combustible, en el eje principal Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, se han establecido 20 puntos de control en las salidas de cada ciudad hacia las provincias. Y esto es muy importante porque ahí tenemos que establecer más controles con la finalidad de que el combustible y los productos que son susceptibles de contrabando y no tengan la documentación para la circulación, como del SENASAC o otra documentación que se expide, se pueda realizar los comicios respectivos. De manera que las Fuerzas Armadas están trabajando intensamente en el tema de la lucha contra el contrabando y, como han podido advertir ustedes, con los resultados respectivos. Esto quería informarles y ahora sí estoy atento a sus preguntas. Ministro, de hecho que hay resistencia por parte de la población. Por ejemplo, usted decía Chacachi, esta mañana se han presentado dificultades con el viceministro, lo querían retener en contra de su voluntad. ¿No es necesario incrementar el número de militares en las fronteras y dentro del territorio nacional? Nos hemos comunicado con el viceministro y a través de la comunicación hemos aclarado que en realidad hubo un pequeño incidente, pero en ningún momento se intentó retener o detener al viceministro. Él aclaró que sí, en realidad le preguntaron por qué había hecho el comiso. Él sobre todo se identificó, explicó sobre todo las medidas que se han tomado y la normativa que no permitía esa actividad, y consiguientemente con todo lo comisado el viceministro se ha retirado.
Queremos decirles a ustedes que las Fuerzas Armadas, con todos sus efectivos, está apoyando en coordinación con el SEO. En ese entendido, el objetivo que tenemos fundamentalmente es que no se contrabandee, no se realice el contrabando de combustible ante a veces la escasez que se tiene, o a veces este contrabando hace que se genere esta escasez. En ese entendido, las Fuerzas Armadas están trabajando intensamente y están haciendo el mayor esfuerzo. Yo quiero además ponderar y reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas. El dato que tenemos es que en esta lucha contra el contrabando, desde el momento en que se ha hecho cargo el año 2017 las Fuerzas Armadas, tenemos 18 bajas, 18 pérdidas de vidas humanas, y aquello hay que reconocer que es un trabajo de alto riesgo. Como decía, hay contrabandistas en realidad que atacan a la integridad del propio efectivo militar. Y por otra parte, hay más de 200 heridos, 220 heridos, que después, tienen que ser atendidos. Hay que entender que la lucha contra el contrabando no es una tarea fácil, pero es una tarea que requiere y se necesita, porque lastimosamente, si no se cuidan las fronteras y la situación en que se encuentra también el país, existe el riesgo, sobre todo, de que quede desabastecidos como el mercado interno por los productos de contrabando a la inversa. Ahí queremos decirle de manera muy franca y sincera: todo camión, todo vehículo que va a ser sorprendido trasladando hacia la frontera, particularmente alimentos, o también puede ser otros productos, y que no tengan sobre todo la documentación respectiva para el traslado, como la autorización del SENASAC a través del sistema virtual, esto va a ser comisado, va a ser retenido. Y eso fundamentalmente va con 17 alimentos que son los básicos de la canasta familiar, vale decir carne de pollo, de res, harina, azúcar, aceite, estos alimentos y muchos otros que forman parte de esta lista de 17, a los cuales sobre todo estamos queriendo nosotros atacar en el tema del contrabando, con la finalidad de que se abastezca el mercado interno y se regule el precio dentro del mercado interno. El aceite es otro artículo de primera necesidad. Teniendo en cuenta eso, están empezando a darse los primeros resultados, no solo de los comicios, pero también se están dando resultados, y hay que reconocer, muchas alcaldías han empezado a ejercer el control de los propios comerciantes que tenían escondidos en algún caso, y han empezado a sacar afuera, y lo que se ha tenido como resultado es también se ha visto el abastecimiento, de manera que nosotros consideramos que con esta medida y el trabajo que también tienen que coadyuvar las alcaldías municipales, es un trabajo que requiere sobre todo esfuerzo y luchar sobre todo para cuidar el bolsillo, la economía de la población, para evitar el agio, la especulación, que es lo que estamos realizando. Ministro, cambiando de tema, en relación a las reservas gasíferas, ¿se le atribuye a usted algunas declaraciones de que afirma que Bolivia ya no cuenta con reservas? ¿Cuál es la situación exacta con el país? ¿Hay o no más? Yo quiero aclarar aquello porque creo que no han entendido en el contexto en el que he declarado y en el que he manifestado sobre este tema. Al referirme sobre todo a que no hay gas, me he referido al gas para exportar. Esto es muy importante porque durante los 14 años y hasta hace unos 2-3 años atrás, lo que hemos hecho, y los bolivianos lo saben, hemos vendido gas, ¿no es cierto?, porque somos un país gasífero. Y lo que hemos hecho con esos recursos que nos generaban divisas por la venta del gas, porque se vende en dólares, hemos comprado combustible, vale decir gasolina y diésel, y hemos abastecido al mercado interno para todas y para todos los bolivianos. De esta forma, el combustible, tanto de la gasolina y el diésel, es un combustible subvencionado. Vale decir que este es uno de los resultados también de la nacionalización de los hidrocarburos,
porque ese gas, si bien no solo se ha requerido para el mercado interno, sino para la exportación, de esa exportación, la compra de combustible, también a precio subvencionado se han beneficiado todos los bolivianos. Yo quiero manifestarle que la información que ha dado YPFB, fundamentalmente el tema del gas para el mercado interno, que ese es otro tema, y hay que aclarar, y gracias por la pregunta, hay que aclarar que eso está garantizado para el mercado interno, entrando que los próximos 8 a 10 años adelante como mínimo. Entonces, para el mercado interno el gas está garantizado. Eso que quede claro para no generar preocupación ni pánico, ni tampoco se generen sesgos en la interpretación de mis declaraciones. Yo he hecho en el marco de lo que son, sobre todo, las exportaciones del gas. No exportamos porque las reservas prácticamente para la exportación se agotaron. A eso voy. Ministro, un tema que ha causado alarma a nivel nacional es este asesinato de un comandante de unidad militar en Montero. ¿Cuál es la hipótesis, la información que tiene usted como ministro, considerando que días antes había amenazas a militares por parte de Chapare, pero también hay datos que hacen referencia a que estaría relacionado con el tema de contrabando y narcotráfico? ¿Cuál es el reporte que tiene usted hasta el momento? Primero, lamentar el hecho y condenar a quienes son los autores de este asesinato. Porque la primera información que se tiene es que la muerte ha sido causado por un proyectil que ha entrado por la nuca. En ese entendido, yo quiero manifestar que tanto la policía como también la fiscalía están investigando el hecho. Nuestro presidente se ha manifestado públicamente y ha pedido hacer los máximos esfuerzos para que se esclarezcan y se den con los autores de quienes han provocado este crimen, quienes son los autores de este crimen lamentable. Y las investigaciones están en curso. Esta mañana estoy haciendo siempre seguimiento. Esta mañana estuve comunicándome con el comandante del ejército y bueno, el cuerpo del difunto ha sido trasladado en un avión por la Fuerza Aérea y los familiares están viniéndose en un vuelo comercial de acuerdo a los reglamentos militares. También él va a ser velado aquí en Cochabamba, en la Escuela de Comando y Estado Mayor, junto a sus familiares, para que se dé cristiana sepultura. Lo que manifiesta usted es cierto. Se ha dado justamente esta muerte después de que algunos dirigentes, y no sé con qué afanes, eso es lo más condenable, han amenazado a militares, han amenazado inclusive con hombres, manifestando sus domicilios. Este hecho realmente es condenable. No es posible que se pueda amenazar la vida de las personas. En ese entendido, seguramente el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia están evaluando y están analizando las acciones que corresponda tomar contra estas personas, porque como gobierno tenemos la obligación de garantizar la vida de los ciudadanos. En ese entendido, muy lamentable aquello, aunque entiendo que después han manifestado otros dirigentes no estar de acuerdo con esas amenazas y que esa no es la forma de la lucha de la revolución democrática y cultural. Sin embargo, aquello, bueno, hace que muchos ciudadanos siempre partan de la hipótesis de que puede estar relacionado con estas amenazas o puede estar relacionado a hechos de narcotráfico o contrabando. Sin embargo,
Eso seguramente ya el Ministerio Público en su momento lo determinará. Lamentamos por aquella muerte y lamentamos la actitud de estos dirigentes que quieren sobre todo generar preocupación, pánico, caos, quieren convulsionar y están recurriendo a todo tipo de declaraciones, están convocando a movilizaciones, están convocando a una serie de acciones y esto realmente es preocupante para el pueblo boliviano. En ese entendido, como gobierno nacional, yo quiero ser muy claro, nuestra actuación siempre va a ser en el marco constitucional. Estamos en la obligación de garantizar el orden interno a través de la policía. Nuestras Fuerzas Armadas también tienen atribuciones y competencias en una situación de conmoción o en alguna situación que realmente, es decir, ponga en grave riesgo la vida de los ciudadanos, en grave riesgo la estabilidad política del país, en grave riesgo, sobre todo también a la colectividad y al funcionamiento de las instituciones. Bueno, este será un caso extremo. En todo caso, nosotros como Gobierno Nacional tenemos la responsabilidad de que como Gobierno Nacional de cuidar la paz social, que ese es nuestro trabajo. Ministro, a propósito de lo que menciona, precisamente sectores que siguen a Evo Morales han confirmado bloqueos a partir de mañana y entre la semana. Ya se han registrado bloqueos esporádicos y marchas. ¿Se tomará alguna tarea, acción preventiva tal vez? Yo quisiera llamar a la reflexión. ¿Dónde se origina todo este problema? Se origina precisamente en la interpretación del artículo 168 y particularmente de que si un expresidente puede ser habilitado de manera discontinua, lo que expresamente no determina la Constitución Política del Estado. Ahí, desde inicios de la gestión, siempre este debate ha sido, unos consideran que sí está habilitado y argumentan y fundamentan, porque eso no es un debate reciente, no es un debate de hace semanas atrás. Y el otro argumento es que de otro sector muy importante de la población que no está habilitado. Nosotros, el 6 de agosto habíamos propuesto como medida que se convoque a un referéndum y que sea el pueblo en un referéndum, que era la forma pacífica de resolver esta controversia, con la finalidad, ya preveyendo que puede traer conflictos y conflictos muy serios, habíamos propuesto que se resuelva el pueblo mediante un referéndum. Y lastimosamente ahí la responsabilidad fue, por una parte, de los opositores que nos dijeron que en realidad nosotros estamos abriendo este espacio de referéndum para posibilitar la candidatura del expresidente Evo Morales y nos atribuían a nosotros que esa era una especie de maniobra para poner en consideración porque ellos consideraban que no está habilitado. Por otra parte, también fue rechazado, es decir, quienes consideran que el presidente Morales está habilitado. Lamentablemente esta controversia, pero aún podemos decir en esta coyuntura hay 3 sentencias constitucionales y estas sentencias constitucionales que se han pronunciado en sentido de que el expresidente Evo Morales no estaría habilitado de manera discontinua. Esas sentencias constitucionales, también en cumplimiento del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, son en realidad sentencias constitucionales que son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es para todas las instituciones que tienen que ver con el tema del proceso eleccionario que esta sentencia se tiene que cumplir. Por otra parte, también es de cumplimiento obligatorio. Eso significa que todos los bolivianos, ¿no es cierto?, están en la obligación de cumplir esta sentencia constitucional.
Y finalmente, es decir, esta sentencia constitucional es inapelable, no tiene recurso ulterior, es en única instancia. Consiguientemente, esa solución a la controversia es la que se cuestiona y es por lo que se está generando estas movilizaciones. Yo por eso decía y reflexionaba, sobre todo, piden la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, piden la renuncia del Tribunal Supremo Electoral, piden la renuncia del Tribunal Constitucional Plurinacional. En otras palabras, piden la renuncia prácticamente de las autoridades, de los órganos más importantes que tiene el Estado. Y esto ya tiene otro alcance y tiene además otra connotación. Y estas movilizaciones que plantean que sin Evo Morales no hubiese elecciones, realmente pone en esta situación muy crítica al convocar a bloqueos, a movilizaciones, y teniendo en cuenta además, y esto quiero decirlo, que las inscripciones de acuerdo al calendario electoral ese era el 16 de mayo hasta el 19 de mayo, y esas inscripciones ya es en cumplimiento al calendario electoral. Ahí hay que ser muy sinceros. Bueno, Evo Morales, ni su vicepresidente, ni sus candidatos a senadores y diputados han sido inscritos. Esto realmente complica aún mucho más. Y hasta el 6 de junio, el órgano electoral, de acuerdo a cronograma, va a definir en realidad las habilitaciones o las inhabilitaciones de los candidatos que se han inscrito en el órgano electoral plurinacional. Entonces, el cronograma está en marcha y estamos en la obligación como órgano ejecutivo, sobre todo, de apoyar para que se garantice el cumplimiento de cada una de estas etapas del cronograma electoral. Precisamente en función de uno de estos mandatos también que acabo de leer, que son constitucionales, y eso está en la nueva Constitución, así se lo ha aprobado la nueva Constitución. En ese entendido, con esta reflexión, yo quiero manifestar que en realidad lo que se trata del programa electoral, algo que nadie está de acuerdo en hacerlo, por lo menos las consultas de los partidos políticos no están de acuerdo. Estamos a pocos meses de la conclusión de mandato, prácticamente a 5 meses, y el proceso electoral que está en curso, con una convulsión, se pretende no solo la renuncia de las autoridades, se pretende sobre todo bajar, si se quiere así, el cronograma del proceso electoral, algo que no consideramos que no es admisible. En ese entendido, pues yo quiero ante todo pedir a quienes están en estas movilizaciones, ¿no es cierto?, que lo que buscan deben evaluar y analizar la viabilidad constitucional, la viabilidad institucional y la viabilidad legal y la viabilidad también política, porque lo que están pidiendo realmente es algo que va contra el Estado de Derecho, contra la Constitución, contra las autoridades legalmente establecidas, contra las decisiones del Tribunal Constitucional, contra el cronograma electoral, y esto realmente es muy riesgoso y peligroso para el mismo pueblo, que pide sobre todo que el proceso democrático se realice de manera transparente y pide que se realice también ante todo en paz social. Ministro, se va a venir esta semana las movilizaciones, ministro. Usted ha dicho en la entrevista con Bolivia TV que si la policía era rebasada o si requería el apoyo de las Fuerzas Armadas, usted se reuniría para poder activar. Yo quiero decirles, después le voy a responder, mil disculpas, yo quiero decirles que el Estado y
nuestros órganos, como ejecutivo, legislativo y todos los órganos, tienen sus propios mecanismos de defensa de la propia institucionalidad y de la propia Constitución. Esos mecanismos están establecidos por la Constitución, por la ley, a través de atribuciones, a través de competencias, y como gobierno nacional estamos en la obligación, sobre todo, de garantizar que se lleve adelante este proceso democrático. En ese sentido, de repente se refieren a la policía, a las Fuerzas Armadas. Todo esto siempre se va a tomar decisiones en el marco de la Constitución, en el marco de la legalidad, y fundamentalmente para preservar la vida de los ciudadanos, para que es la vida de todos. La verdad, nadie quiere un conflicto, nadie quiere que hayan pérdida de vidas humanas, pero ahí estamos precisamente como el gobierno para actuar de la forma más prudente con los órganos del Estado y recurriendo a sus atribuciones y competencias que tienen la policía, las Fuerzas Armadas, los jueces, los fiscales y además de otros órganos del Estado. Sí, Ministro, sobre la muerte del coronel Solís, según las declaraciones recientes que han brindado los soldados del regimiento, habrían visto a una persona vestida de color oscuro tras coger del regimiento, salir del regimiento luego de asesinar al coronel Solís. ¿Esto vulnerará de alguna manera la seguridad de esta unidad? Esta versión no lo tengo, yo quiero serle muy franco. En todo caso, por prudencia y para no entrar en especulaciones, nosotros estamos aguardando, bajo el mandato de nuestro presidente, que ha pedido una rigurosa investigación sobre los hechos, es que se pronuncie las conclusiones de la investigación. Y ahí precisamente nos darán estos detalles, si está confirmado, no está confirmado, todo aquello. Y en ese momento nosotros, cuando corresponda ya, informaremos a la ciudadanía sobre las circunstancias y las causas que generaron la muerte, quiénes son los presuntos responsables. Ministro, ¿se va a iniciar en este mismo caso un proceso interno a los militares que se encontraban en guardia durante esas horas? El Ministerio Público y también la policía tienen toda la facultad de citar a todos los miembros que consideren necesarios para la investigación. Yo tengo entendido que ya han sido convocados a declarar oficiales, han sido declarados que estaban ahí en la misma unidad destinados, y seguramente seguirá también convocando. Todos estamos obligados a acudir ante la justicia cuando la justicia nos convoca para que podamos realizar declaraciones sobre un hecho que se investiga, y en este caso más aún si se investiga un proceso penal o una investigación de un hecho criminal. Entonces están todos en la obligación de comparecer. El Ministerio Público convocará y seguramente ya lo está haciendo a todos los que considere pertinente en función del desarrollo de las investigaciones que van avanzando. ¿Hay la seguridad ahora dentro del lugar donde estuvo la ley? Todo recinto militar tiene su propia seguridad, siempre, ¿no? Esta seguridad es la que seguramente porque todo hecho que existe, que se realiza, en este caso como este hecho criminoso, también corresponde en el marco de la vía disciplinaria dentro de la normativa militar realizar un sumario investigativo. En el sumario investigativo también seguramente se establecerán, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurrió, porque el hecho se produjo al interior del recinto militar. ¿Se ha aperturado ¿no? ya este sumario, ministro, o se va a guardar el...? No. El sumario se apertura de oficio, ¿no es cierto? Y el responsable de llevar adelante es el inspector de la fuerza, a quien le corresponde llevar este sumario. Ministro, pero ¿no meritaría una respuesta más contundente por parte de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta, como usted lo ha dicho, prácticamente el objetivo era matar
al comandante de esta unidad, y por otra parte se vienen estas amenazas, ¿no se requeriría una posición más firme por parte de las Fuerzas Armadas? Mire, las Fuerzas Armadas van a actuar siempre en el marco de la legalidad. Las Fuerzas Armadas son parte del pueblo. Consiguientemente, es decir, todos estos hechos que se realizan, ¿no es cierto?, van a ser investigadas por las autoridades competentes, y las autoridades competentes están en pleno proceso de investigación, tanto en lo interno, dentro de las Fuerzas Armadas, como también, es decir, por las autoridades de la vía ordinaria, que están también a cabo. En ese entendido, hay una preocupación, desde luego, por el mando militar, por los comandantes, hay una preocupación. Sin embargo, ahí yo quiero ser muy claro. Evidentemente las Fuerzas Armadas, como Fuerzas Armadas, están muy preocupadas sobre las amenazas, ¿no es cierto?, que se han suscitado, y han sacado comunicados, tanto el Comando en Jefe como también ha sacado el Ejército, la Fuerza del Ejército, porque se ha hecho alusión estrictamente a miembros del Ejército, ha sacado también sus comunicados. Y en ese entendido, pues las Fuerzas Armadas, en todo caso, van a actuar siempre en el marco de la legalidad. Y ese siempre ha sido nuestra relación y nuestra forma de tratar y de actuar en determinados hechos. Lo que sí, tiene usted toda la razón, condenamos estas declaraciones de amenazas, y creo que al interior del mismo han reconocido que han cometido excesos, porque es un exceso realmente, y eso no debe suceder. Pero si está de alguna manera vinculado, y eso nos va a dar los datos, vinculado este hecho a las amenazas, no dude que las fuerzas del orden van a actuar contra los autores que sean los que han originado este hecho criminal. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias. Esas eran las palabras del ministro de Defensa, quien advertía que las Fuerzas Armadas podrían intervenir si la conflictividad social amenaza la estabilidad política y democrática del país, asegurando que toda acción se realizará con respeto a la legalidad y los derechos ciudadanos. El ministro de Defensa aseguró que la policía está actuando frente al escenario de conflictividad generado por distintos sectores, pero advirtió que si la situación se agrava hasta poner en riesgo la estabilidad política, democrática y electoral del país, los mandos militares realizarán un análisis riguroso para garantizar la defensa de la institucionalidad, la paz social y los derechos ciudadanos. Estas declaraciones se dan en momentos en que los seguidores de Evo Morales anunciaron la intensificación de movilizaciones y bloqueos en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce e inscripción de Evo Morales como candidato presidencial, pese a que carece de partido político y ya feneció el plazo de inscripción. Además, sectores del transporte pesado y el denominado Comité Multisectorial, que agrupa a gremiales y empresarios, también anunciaron protestas para esta semana, elevando el clima de tensión política y social en el país. El ministro de Defensa reiteró que cualquier actuación de las instancias de seguridad del Estado se llevarán adelante con estricto apego a la legalidad, enfatizando que el derecho a la protesta está garantizado siempre que no vulnere los derechos de terceros. El ministro reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas y de las instancias de seguridad del Estado de velar por la estabilidad institucional y democrática del país, especialmente de cara a las elecciones generales previstas para este próximo 17 de agosto. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien anuncia que las Fuerzas Armadas actuarán si la conflictividad pone en riesgo la estabilidad del país? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.